Cuando tú comes muchas golosinas, muchos dulces, la envoltura está bien bonita y se ve atractiva y hasta tiene una foto, ¿no? Ay, mira este pan con exceso de azúcar, es delicioso, te va a encantar. Y hacen comerciales. Y este refresco, esta soda, y este alimento se ve delicioso, se ve exquisito, pero no te das cuenta o no te quieres dar cuenta, porque todos lo sabemos de alguna manera, que eso nos va a hacer daño. Y así es el pecado. El pecado es tomar una mala decisión. La palabra pecado, ¿sí saben qué significa como tal? ¿Mandé? Literalmente quiere decir fallar el blanco. La palabra pecado quiere decir fallar el blanco. Es como cuando tú tiras una flecha y le quieres tirar a ese cuadro donde hay un punto rojo, pero te equivocas. Hace como un arco, ¿no? La flecha no llega directa, sino hace como un arco. Y te equivocas, eso es fallar el blanco. En otras palabras, la palabra pecado quiere decir tomar una mala decisión. Mi propósito es llegar a ese punto, pero mientras me voy por acá y me voy por allá y hago esto y hago aquello, por eso dice la palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Entonces, el ser humano creó, perdón, Dios creó al ser humano, lo creó moralmente perfecto, éticamente perfecto. No tenía error, no tenía pecado y la fuerza del pecado es la ley. Entonces, al momento de poner Dios una primera ley, no hagas esto, no comas de esto, y el ser humano al romperla quebrantó su primera ley. Lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a la comadre, ¿no? Es que la mujer que tú me diste, y en esa culpa que le dio Adán a Eva, indirectamente culpó a Dios porque dijo, ¿quién me la dio? Dios. Entonces tú tienes la culpa, Dios. Imagínate, el ser humano desde el principio tenemos la mala costumbre o la mala idea de que podemos culpar a todo mundo de nuestros errores y nuestros pecados, incluyendo a Dios. Desde el principio de la creación está eso. Y hoy día lo seguimos haciendo. Es que yo no lo hubiera hecho si fulano o fulana, ¿no es cierto? A lo mejor no nosotros, ¿verdad? Pero alguien lo habrá hecho, ¿verdad? Yo no fui, fue Tete, ¿no? Y así es. Ajá, yo no quería, o sea, te obligaron, ¿no? Y dice entonces aquí, dice, por ello mandó a sus hijos los profetas. Entonces, como ah, Dios creó al ser humano y el ser humano se corrompió, entró en pecado, provocó una herencia de maldad. Así se conoce popularmente, ¿verdad? Quiere decir que todos nacen con pecado. Dios nos quita el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, los animales que eran sacrificados se sacrificaban para cubrir el pecado. No quitarlo, era cubrirlo nada más, taparlo. Porque Dios es tan santo que no puede estar en presencia del pecado. Por eso Dios se aleja. Entonces tenía que estar cubierto para que Dios pudiera estar presente y bajaba Dios una vez al año. El Espíritu Santo bajaba por medio de, de un sumo sacerdote que después fue estipulado, ¿no? Fue puesto. Era una persona que se preparaba y se santificaba todo un año para que una vez al año él pidiera perdón por todos los pecados de todo el pueblo, de toda la humanidad. El ser humano persistió en ese pecado o en esa maldad, empezó a derramarse mucho más sangre, más delitos, robos, asesinatos, violaciones, orgías, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como Dios veía que la tendencia del ser humano era cada vez peor, empezó a mandar a más de sus hijos, que eran los profetas. Un profeta es aquella persona que en ese tiempo en el Antiguo Testamento que hablaba de los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios es los mandamientos de Dios, no es otra cosa.
Son los mandamientos de Dios. ¿Qué eran los mandamientos de Dios? Ya no peques. Solamente es eso. Solamente es eso. A lo mejor le decía algo muy peculiar o particular a un rey. Dios no quería que fuéramos gobernados por reyes. Hoy día por presidentes. Ya reyes casi ya no hay. Dios quiere una teocracia. Teos, la palabra teos se refiere a Dios. Gracia se refiere a un gobierno. Entonces Dios quiere que tengamos un gobierno de parte de Dios. Pero como no hay gente que esté dispuesta a gobernar en el nombre de Dios, Dios permite que tengamos gobernantes humanos. El pueblo de Dios empezó a elegir, como los otros pueblos, presidentes, gobernadores, reyes. Y dijo, entonces tú quieres una vida en un plano terrenal y carnal y no quieres ser gobernado por mí, por Dios. Bueno, por Dios, ¿verdad? Perdón, entonces, el ser humano siempre quiso estar en rebeldía y quiso su autonomía, porque el diablo le dijo, claro que tú puedes hacer esto, no es malo o no es tan malo como lo que hace fulano o lo que hace fulana. Esa es una mentira muy habitual, muy, muy, muy habitual, tan funcional que el día de hoy la seguimos viendo. No es malo que hagas esto, date chance, ¿no? No te va a ir tan mal. El mismo cuento te sigue contando el diablo y el mismo cuento que te sigues creyendo. O nos seguimos creyendo, ¿verdad? Dicen por ahí. Estamos abusando de nuestra libertad y lo convertimos en libertinaje. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta matanza? Si Dios es bueno, ¿por qué lo permite? Y ahí está la clave. Dios permite. Dios tuvo que hacer el sacrificio de Dios para salvarnos. Son los hechos. El abuso de la libertad es el libertinaje. El libertinaje te lleva al pecado. Entonces, para quitar el pecado, Dios nos lleva al arrepentimiento. Esa es la palabra clave. El arrepentimiento que viene de la palabra metanoia, que se refiere a cambiar de mentalidad, de pensamiento. Dice la palabra de Dios de sí misma que la Biblia es la mente de Dios, está depositada en letras, en palabras, así expresada, en un conjunto de 66 libros. Y ahí vienen casos específicos de personas, de seres humanos que siguieron cometiendo pecados y errores, algunos que no tenían ni siquiera sabían leer ni escribir, otros que fueron reyes, otros que fueron gobernantes, otros que fueron empresarios, pero todos cometieron errores, igualito que hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, lo que nos llevaría a una sanidad social, moral, económica, ética, desde el nivel personal, de lo mínimo a lo máximo, a nivel familiar, en tu primer núcleo principal, después tus amigos más cercanos, allegados, y aún a tu familia, es la misma cura, es pedirle perdón. Una persona que le pide perdón a Dios de manera genuina, te das cuenta por qué deja de hacer ese pecado, ese mal, ya cambió su mentalidad. Ya no voy a hacer eso. Y no lo hace. Si lo sigue haciendo, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? De este Judas. Judas lloró porque vendió a su maestro por unas monedas. Pregunta, ¿él se arrepintió? ¿Mostró frutos de arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Siguió con lo mismo y no solo eso, sino que se suicidó. Una persona que ya está arrepentida
No busca atentar en contra de su vida ni en contra de la vida de los demás. Él tuvo remordimiento nada más. Solamente tuvo remordimiento, se sintió mal por un rato, porque dice la palabra que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Cuando dice frutos, es como cuando tú plantas algo y esperas un tiempo para que dé fruto, ¿cierto? Entonces tiene que llevar tiempo. La persona que se arrepiente la tienes que observar. Sí, ya se arrepintió, se ve, se nota, se siente. La paz está presente. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando nos arrepentimos, porque todos pecamos, todos cometemos errores o tenemos errores, todos. No hay justo ni a un solo uno y lo dice en tiempo presente. Dice, no hay justo. Nadie somos perfectos. Nos podemos sentir sí, podemos creernos sí, pero de ahí a que lo seamos, ya en la práctica es otro cantar, ¿verdad? Entonces, Pedro también negó y pecó, negó a su maestro, a Jesús, a Emanuel, a Dios con nosotros o entre nosotros. Lo negó. Pregunta, ¿él se arrepintió? ¿Pedro se arrepintió de negar a su maestro? ¿Sí o no? ¿O no sabemos todavía? Esperamos los subtítulos, ¿no? Él sí se arrepintió. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque él dio frutos de arrepentimiento de tal manera que él no atentó contra su vida, no atentó en contra de la vida de otros, sino que aún se recuperó en Dios, aprendió exactamente, corrigió su camino, dio un buen fruto y siguió predicando la palabra de Dios hasta su muerte. Ahí te das cuenta que una persona es hija de Dios o es hijo de Dios, no importa la edad que tenga. Da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que sigue haciendo lo mismo y que persiste, es que no puedo, es que aquí, y empieza con sus esques y con los peros, ¿no? Yo empecé a fumar desde los 9 años hasta los 20 años y yo no hablaba, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo no hablaba palabras, hablaba muchas groserías y vulgaridades a esa edad, entre otras cosas. Yo tenía mi cabello largo hasta por acá y andaba con mis pantalones así amplios y rotos, ¿no? Y ahí enseñando las penas y las... ¿De verdad? Y como dice el apóstol, lo dijo el apóstol, prosigo a la meta, es decir, sigo caminando. Cuando a mí alguien me dice, es que no puedo dejar de fumar, yo no puedo creerlo tanto porque a lo mejor no se esforzó tanto. Me costó 3 años aproximadamente dejar de fumar, porque Dios cambió mi mente, mi mentalidad, mi pensamiento, mi ideología y me puso una meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál debe ser la meta de un hijo de Dios? Parecerme a Cristo, aquel varón perfecto, que es Jesucristo. Jesús nos vino a poner la muestra. Entonces, hay gente que sigue y persiste en un vicio. Puede ser visible o invisible. A lo mejor el cigarro era visible. Hasta el humo te delata, ¿no? Si no lo veían, lo olían, ¿o no? ¿Verdad? A lo mejor puede ser el alcohol, a lo mejor puede ser las drogas, puede ser la fornicación, la brujería, la hechicería, tantas y tantas cosas que son ocultas. Qué silencio, Dios mío, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia, cualquier congregación, si las cosas a lo mejor no aplican para ti, es para que tú las repliques en otro lugar, las lleves a predicar a otro lugar, a otro espacio. No en un sentido de juzgar y tú eres un pecador y hueles a azufre. No, no nos toca hacer eso, ¿verdad? Pero si sabes que Dios te ama, pero
Arrepiéntete, pecador, ¿no? O pecadora, deja de estar haciendo las cosas que están mal. Ese es nuestro trabajo. La vez pasada comentábamos que si la palabra de Dios dice que nosotros somos parte de sal, somos la sal del mundo en el sentido de que debemos de llevar la palabra para retrasar la putrefacción de la carne del mundo, retrasarla, no evitarla, retrasarla, es para darle la oportunidad más a la gente que no ha escuchado de la palabra o que ya escuchó, pero que necesita más tiempo o se le da más tiempo aunque no lo debiera de tener para que se arrepienta, para darle más oportunidad a que se arrepienta de sus pecados. ¿Cuándo nos convertimos en un hijo de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Qué título es más importante? ¿Ser pastor, apóstol, maestro, evangelista, misionero? ¿Qué título es más sobresaliente para Dios o para ustedes? ¿Mande? El que cumple con todos los mandatos, decía, un siervo de Dios, el conservarse en los mandatos de Dios, ¿no? Ok, ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Ya tienen Génesis 1:27 a 28? Ya lo tienen listo, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Y dice, Dios creó al hombre a imagen suya. Cuando dice imagen suya se refiere a esa parte moral y éticamente perfecto, ¿sale? Dice, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios creó a hombre y a mujer. Ahorita tú sales a la calle, es que ya me siento diferente, ¿no? Abusan de su libertad y entran en libertinaje. El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Una vez estaba viendo un video, todo ridículo, de unos personajes ahí, y es real, y no son los únicos. El hombre se operó para sentirse mujer, la mujer se operó para sentirse hombre, y los dos se casaron y tienen un hijo y tienen un rol diferente. ¿Sí me explicó? Así como me pusieron la cara de que está todo revuelto, así viven ellos. Está todo revuelto en su vida. ¿De verdad? Y lo puedes buscar en internet o en la televisión, mande. Y aparte, mande, ¿no qué? No, no todos pensamos así. Dios nos dejó algo que se llama alma. La psicología, bueno, la palabra psique de psicología es una palabra francesa que se refiere a alma. Entonces, lo que estudia la psicología es el alma, es la mente, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los anhelos. Dice la palabra de Dios que va todavía mucho más allá, a lo profundo del corazón, a lo profundo de tu psique, de tu mente. Ahí es donde Dios opera, Dios trabaja. La psicología trabaja y te observa cómo te sientas, de qué color te vistes, cómo te peinas, qué hiciste, qué no hiciste, qué fue de niño en tu vida, qué es ahorita de adulto, y te puede dar hasta cierto punto un diagnóstico. Ajá. Las leyes civiles, éticas, morales que hay en la tierra juzgan al ser humano por lo que ya hicieron, por lo que ya pasó. Ah, pues es que tal asaltante hizo esto y aparte esto, bla, 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 bla. Ya pasó eso, ya lo juzga la ley. Lo pasado también lo juzga la psicología en el ser humano para llegar a un presente relativo. Y digo relativo porque no lo examina al 100. Pero Dios examina lo profundo del corazón, lo que nadie sabe, lo que todos ocultamos, sea bueno o sea malo, Dios lo sabe, Dios lo examina. Dios se dio cuenta que Pedro se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que después de que se arrepintió Pedro y dio frutos de arrepentimiento, ya no pecó?
¿Sí pecó? ¿Quién dice que sí? ¿Quién vota que sí y que no? Siguió pecando y siguió equivocando. Él después de un tiempo de predicar, de evangelizar, de ministrar, dice la palabra que él llegó a tal nivel de santidad, es decir, de acercamiento a la voluntad de Dios, que con sola su sombra, él pasaba y con su sombra sanaba enfermos. ¿Te imaginas ese poder espiritual de Dios en una persona? Pues, ¿qué creen? Que él después se dio al vicio. Se fue con los borrachos a tomar. ¿Sí sabían? Él se fue con los borrachos después a tomar. Y quien fue su alumno en su entonces, Pablo, fue por él, le dio un jalón de orejas, le dijo, a ver, tú eres hijo de Dios, tú no tienes que estar haciendo esto, ven, vamos con el Señor. Y nos convertimos o nos damos cuenta que somos como el hijo pródigo. El hijo pródigo era el hijo de una persona que tenía muy buena economía, fue y con toda su herencia en vida, fue y la despilfarró, hizo y deshizo. Terminó en la miseria, terminó comiendo alimento de los cerdos. ¿Cómo se le dice? Porqueriza, ¿no? Creo. Se comía el alimento de los cerdos y dijo, ya no aguanto, ya no quiero vivir así. Voy a ir con mi papá y a ver si me perdona. Dijo, a ver si me perdona. Estoy parafraseando. A ver si me perdona. ¿Por qué dijo a ver si me perdona? Porque él sabía, estaba consciente que hizo mal, que vivió mal, que vivió en libertinaje, no en libertad, sino en libertinaje. Así es la vida del ser humano. Hacemos un desgarriate de nuestra vida y terminamos comiendo porquerías o haciendo porquerías, ¿no? Y cuando llega la conciencia de la moral de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida, se quitan esas tinieblas y dices, qué burradas, digo, qué pecados he hecho, ¿no? Quiero acercarme a Dios, quiero hacer las cosas bien, porque antes ya me fue mal con todo lo que yo hice, con lo que yo decidí. Dígame, que empieza la comparativa, ¿no? De papá e hijo. Sí, 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 hay veces que, una paradoja, es como una dicotomía, ¿no? Es algo que sucede que no le encuentras una solución, es una dicotomía, un razonamiento en el que aparentemente no hay solución o resolución, no hay forma de por qué sucedió esto. ¿Por qué si los papás fueron tan buenos, tan buenas personas, buenos seres humanos, por qué los hijos son tan malos? ¿O por qué al revés, si los papás son tan malos, son tan terribles, por qué los hijos son buenos? ¿No? Y así sucede ahorita. Yo creo que llega un punto, ven a los pies del Señor. Ah, tú acércate, bro. Yo creo que llega un punto en el que ya no podemos culpar a nadie. Ya no puedes culpar a tu mamá, ya no puedes culpar a tu papá, ya no puedes culpar al pastor, ya no puedes culpar a nadie más, porque ya tienes humana y físicamente una edad, un razonamiento propio
una buena o mala coherencia en tu vida, pero que al final es resultado de tu decisión. Ya no podemos culpar a la iglesia, ya no podemos culpar a esto o aquello, una religión, una secta, porque todo lo demás de un tiempo a la fecha, dirá la canción, ¿verdad? De un tiempo a la fecha, ¿verdad? Bien que se la saben, ¿verdad? Tú ya sabes qué decisiones empezaste a tomar desde cierto punto hasta ahorita. Entonces, lo que ha estado ocurriendo de un tiempo para acá, desde que tú ya sabes, ya es decisión tuya, ya es consecuencia tuya de lo que tú sembraste. Si yo tengo un recurso y soy mal administrador y después ya no tengo, ¿de quién es la culpa? Ahí no fue ni el diablo, ni fue Dios, ni fue nadie. Fuiste tú que no administraste. Y a mí me ha pasado, ¿no? A mí. Y sigo aprendiendo, ¿no? Híjole, hubiera invertido mejor en esto, hubiera hecho aquello, hubiera pagado mejor tal cosa, cual cosa. Una vez me junté con unos conocidos vecinos que están en una colonia cercana y todos ellos tenían negocio propio, ¿no? Y estábamos platicando precisamente de eso. Y cada quien daba su opinión y todo. Y les digo, yo creo que a veces no es que necesitemos más cosas para hacer más. Más bien es que nos enfoquemos con lo que tenemos mucho poco para hacer lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, no lo que yo quiero, sino lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer en un plano espiritual con Dios? Hacer su voluntad, no la mía. Cuando yo rompo ese paradigma, ese punto, es cuando las cosas empiezan a salir mal. El pueblo de Dios deseó elegir a un rey, a un presidente, a un gobernante, lejos de elegir a Dios como su presidente, su gobernante. No quiso la teocracia, quiso una gobernanza humana y terrenal. Se bajó de plano, ¿no? Así estamos nosotros. Pasado a una sola persona, nosotros a veces decimos, sí, Dios, está todo muy bien contigo y todo está bien, pero yo no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y nos vamos, nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, vienen las consecuencias. La consecuencia es algo o el resultado de algo que sembraste. Si yo siembro peras, ¿qué van a salir? Tomates, ¿no? Ah, no, son peras, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. O sea, queremos sembrar cosas malas, pero recibir cosas buenas. Es ilógico, ¿no? Así de ilógico vive el ser humano el día de hoy. El ser humano está legislando leyes ahorita en todos los países que no benefician a la humanidad, al ser humano, la corrompen. ¿Ustedes sabían que en Estados Unidos, en Canadá, se está considerando en México y en Europa que se están legislando que los adultos puedan casarse con menores de edad? ¿Lo sabían? En el continente americano y en Europa se ha hecho por costumbre, pero ahorita lo quieren hacer legal. ¿Lo quieren hacer legal? Necesitamos más gente que gobierne, pero que esté cerca de la palabra de Dios. Pero si nadie les predica, es que mi hijo es diputado, es que mi pariente es senador. ¿Ya le predicaste la palabra de Dios? A veces Dios aparta gente para prepararla y la gente ni siquiera ella misma sabe. ¿Quién fue el personaje en la Biblia que fue vendido? Fue usado por otro gobierno y que después fue puesto como segundo del rey. ¿Quién?
No como Salomón, hermana. Esa es otra Biblia. ¿Quién fue José? José, el soñador. Imagínate, a veces no queremos ser preparados por Dios y tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. ¿Y sabes por qué nunca llegas? Como si fuera una tierra prometida. Porque no te dejas preparar. Qué silencio, Dios mío. Entonces, Dios tuvo que hacer un sacrificio para salvarnos. Dice, estamos en Génesis 1:27 a 28. Dice, Dios creó al hombre a su imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Cuando dice sométanla, ahí quiere decir que estaban sometidos al juicio del ser humano. Dice, ejerzan dominio sobre peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El ser humano fue creado con una jerarquía, con un estatus de gobierno. Al momento de quebrantar las leyes de Dios, se alejó también de ese gobierno. Por eso los hijos no son o no somos, dirían por ahí, ¿verdad? Dios sabe, desobedientes, somos desobedientes, ¿no? Y si Dios nos toma como hijos, a veces somos desobedientes. Ya está en la naturaleza del ser humano y está en decadencia. La comida está cada vez más contaminada, está alterada. A veces si tú quieres comer frutas y verduras y las riegan con agua que está tratada, ¿no? Y no está al 100 limpia. ¿Cómo crees que van a hacer esa o crecer ese fruto? Contaminado, ¿no? La música cada vez más contaminada. Tú le quitas la música, la melodía, lees la letra y dices, qué horrible que es esto. Y las mujeres cantando. Y les dices y se enoja, ¿no? A mí no, a mí me gusta, yo la quiero escuchar. Ándale, pues, coro. Pero luego andan haciendo marchas ahí en la calle para quejarse, ¿no? ¿Y por qué hacen esto los hombres a las mujeres? Oye, pues lo estás bailando, hasta lo bailas y lo cantas, lo hacen de moda. Y el hombre también quiere que se le obedezca, quiere que se le haga caso, pero anda en rebeldía con Dios, anda en desobediencia con Dios, pero queremos que nos hagan caso. ¿Y qué crees que te van a decir? Pero si tú haces esto y esto y esto, ¿cómo quieres que te hagan caso? Cuando tú les hables de Dios. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, y nada más vamos con Génesis. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vamos a Mateo 21, 28 a 32. Mateo 21, 28 a 32. De verdad que el tema era diferente, pero no sé, Dios a veces cambia los planes. Y pues de hecho le pedimos que nos hablara, ¿verdad? En la oración al principio. Entonces, Mateo 21, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21 del 28 al 32. Parábola de los dos hijos. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. A veces Dios nos da una orden y no la queremos cumplir, no la queremos acatar. Pero también nos podemos arrepentir y podemos hacer las cosas bien.
y al final obedecer. Es lo que Dios quiere, obediencia. Dice, arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue, le dio el avión, dicen en México, ¿no? Popularmente, le dio el avión, te dice lo que quieres oír, pero no lo hace. Creo que todos aquí, o la mayoría tiene hijos aquí, ¿no? ¿Alguna vez tus hijos de chiquito, no pregunto ahorita, ¿verdad? Pero de chiquito, ¿alguna vez tu hijo te hizo algo, tu hija? Algo así, de que te diga, sí, sí lo hago, sí voy, y no lo hizo, ¿sí? Pero también les pasó quizá lo que hizo el primer hijo que renegó y te dijo, no, no lo quiero hacer, y después lo hizo, ¿sí también les pasó? ¿También? ¿Con quién te contentaste más rápido? Con el primero, ¿no? Con el que fue obediente. Nosotros somos esos dos hijos. Ay, hasta los ojos me pelaron aquí, ¿eh? Aquí se ve todo bien clarito. Nosotros somos esos dos hijos. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Hacemos o no hacemos la voluntad de Dios? A veces no la hacemos. Muy bien, hermana, por esa honestidad, ¿no? Entonces, dice, sí, señor, voy y no fue. 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que se arrepienten a veces. Dice la palabra que en abundancia de pecado sobreabunda, sobreabunda. Obviamente de gente que se arrepiente. Sobreabunda el perdón de pecados. Van delante de nosotros en el reino de Dios, dice, porque vino a vosotros Juan. Juan era uno de los hijos de Dios, un profeta que les vino a predicar. Arrepiéntanse, ya viene el Hijo de Dios en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Hay gente que le has preguntado a lo mejor, o yo les he preguntado, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Ah, pregunta que es parecida. ¿Tú le crees a Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Tú crees en Dios? Esa es una. Y la otra es, ¿le crees a Dios? Ajá, así es. La diferencia está, ¿verdad? En que el que le cree a Dios, cree lo que dice, lo que está escrito en la palabra de Dios y la va a hacer, la va a poner en práctica. Esa es pura teoría. Esa es pura teoría. La práctica está aquí en la iglesia y está allá afuera. ¿Cómo tratas a los hermanos en la iglesia? No, bien, fenomenal, brillante, ¿no? Llegas a tu casa y, oye, tú, bla, 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 bla. Te desconfiguraste, mi hermano. Se nos cayó la máscara y en la casa somos de pleito tendido y agarrado, ¿no? Dicen por ahí. Él mismo una vez me decía un pastor que aprecio mucho y está en Cancún y ojalá que me llame, ¿verdad? Pero no, le mando un abrazo, un saludo y a su familia. Es un tipazo. Y él una vez me decía, oye, brother, tú siempre te la pasas riéndote. Siempre te la... Ja, ja, ja. A lo mejor le di la impresión en primera de cuentas, pero pues, somos amigos. Y en esa confianza me lo dice, me pone la mano en el brazo, en el hombro y me dice, oye, tú siempre te estás riendo, que no sé qué. Le digo, a ver, ¿tú qué quieres que haga? Y así se lo dije, ¿eh? En la misma confianza, ¿no?
Le digo, ¿tú quieres que yo sea una persona diferente y que ahorita ya en la iglesia, porque estábamos hasta atrás y estaba el servicio? Eran tres servicios, ay, perdón, tres servicios. Y estaba pues toda la gente allá. Nosotros estábamos hasta atrás, que estaba la entrada. Le digo, ¿tú quieres que me vaya hasta el frente y que alce las manos y que llore? Ay, sí, señor. Y que salga de aquí y que sea como cualquier impío pecador. ¿O tú quieres que yo sea igual aquí, igual allá al centro, al frente, e igual con mi familia, e igual en la calle? Le digo, ¿qué prefieres? Y se queda, no, pues sí. Le digo, pues sí, tienes que ser igual, tenemos que ser igual. Así como me ves aquí, arriba, por así decirlo, igual trato de ser allá abajo, igual. Aquí también tengo errores, allá también tengo errores. Aquí tengo defectos, allá también los tengo. Pero ¿saben qué? Aquí tenemos perdón y allá afuera también tengo perdón de mis pecados. Sí, me arrepiento, es un sí condicional. La condición es arrepiéntete, es decir, deja de hacerlo, toma conciencia. Hay gente que si tú le dices arrepiéntete o le haces ver que está mal y se lo compruebas, cuando entran en una negación, no, 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 yo estoy bien, yo no hago las cosas mal. Es una persona que no se quiere arrepentir y que su pariente más cercano a lo mejor es Judas, porque tiene remordimiento, no cambia su pensamiento y quiere seguir igual. Asusta, me dirían por ahí, ¿no? Entonces, a veces así somos, y aquí lo exponen. El 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero publicanos y rameras le creyeron. Escucharon, razonaron y después creyeron. Y vosotros viendo esto, te arrepentiste después para creerle. Hasta después, hasta las 500 que Dios te habla, haces caso. Y a veces ni caso haces o no hacemos, ¿verdad? Oye, es que ya no hagas esto, no te conviene, ya no sigas fumando, ¿no? Por ejemplo, uno más, uno más. Ajá, sí. Nada más esto y ya. Nada más esto y ya lo dejo de hacer. Dejo de robar, dejo de mentir. ¿Y tú qué sabes que el día de mañana te vas a arrepentir? Hace unos años se me quedó bien grabado esto porque hace algunos años, vamos a Juan 1:12. En lo que lo encuentra la hermana y lo anotan, les cuento. Juan 1:12. Conocí a un personaje, él tenía, ahorita tendría mi edad, y digo tendría, ahorita van a ver por qué. Tendría mi edad, esto ya lo he contado, pero se me quedó tan grabado que sigue sucediendo. 12, 1:12. Y este cuate me decía que él había cantado en una iglesia, que ministraba, que su grupo musical cristiano fue tan bueno que los llamaban a varias iglesias, a varias congregaciones a ministrar. Qué padre, ¿no? Daba clases de la Biblia, esto y lo otro, ministraba, que Dios los usó, es lo que me contó él. Y después, pues ya se hizo profesionista, se casó y todo, tuvo su, digamos que el desarrollo habitual de su familia, de su vida adulta. Pero ya cuando yo lo conocí, él ya estaba entenebrecido, ya estaba empezando, más bien ya estaba haciendo otras cosas de pecado. Andaba en fornicación, andaba con otras mujeres que no eran su esposa, y yo lo conocí, y ya cuando lo conocí, después de un tiempo, yo me retiré de esa área de trabajo que teníamos en conjunto, al donde me invitaron en su momento, y después supe que él falleció. Cuando él me entero de eso, me empezaron a contar parte de la historia que pues yo ya no tenía de cerca. Me dijeron que en las últimas fechas, en los últimos meses, él se hizo ocultista.
empezó a estar en la santería, brujería. Es lo mismo. Todo es, te lleva al mismo lugar. Se enfermó y ya no se levantó. ¿Se arrepintió o no? ¿Buscó a Dios o no al final? No lo sé. Yo espero que sí. Y si fue genuino en su corazón, Dios lo perdonó, según la palabra, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice y nos advierte que a veces no tenemos que juzgar a la gente en el sentido de am, pensar o enjuiciar o emitir un juicio en nuestra carne y decir, ay, es que esa persona, es que la palabra dice que no sabes, si tú por estar haciendo eso, no sabes si vas a hacer lo mismo o peor. Historias como esa hay muchas en las iglesias, muchísimas. Hay gente que se sube alcoholizada a cantar o en la alabanza, que se sube drogada, que se sube así a predicar. Qué fuerte. Hay que orar por los pastores, hay que orar por los servidores, son los más atacados porque son los que van al frente. Y la iglesia no solamente, lo digo en el mejor de los sentidos, porque pues casi siempre me has estado de ese lado, nuestro trabajo es orar por toda la iglesia. Sí por nosotros, sí por nuestra familia, pero por todo el cuerpo de Cristo. A veces no oramos ni por la comida, ¿no? Gracias Dios por los alimentos. Jesús les decía a los apóstoles, vénganse, vamos a orar. Yo voy a este lado, pero ustedes oren aquí. Y cuando regresa Jesús, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban roncando, bueno, yo creo que roncando, ¿no? Estaban dormidos. A veces el pastor o el predicador te dice, hagan esto, hagan aquello. La gente, "Sa- que lo haga otro, ¿no? Ah, yo ya me voy, aquí no me gusta. Y se van. Pero queremos que la iglesia sea grande, que sea bonita, que sea crecente como pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no salimos a predicar, no nos preparamos para estudiar más, no queremos aprender y lo que aprendemos, ya me voy a mi casa y le prendo a la tele, o me voy al chisme con la comadre. Santo Dios, ¿verdad? Mateo 21, no, perdón, Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, potestad quiere decir poder, ajá, de ser hechos hijos de Dios. Dice de ser hechos hijos de Dios. Antes, cuando tú naces, no eres un hijo de Dios. Cuando naces humanamente, eres una creación, una criatura, nada más. Cuando tú conoces el Evangelio, cuando ya tienes capacidad de razonamiento, de pensamiento y entiendes la palabra de Dios, Dios te revela y te hace ver que necesitas acercarte a Dios y tú le recibes. Recibirle quiere decir que yo le voy a seguir, voy a ir tras de él. Cuando yo hago eso, ya Dios me da un poder, que es ser la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya me convierto hasta entonces en hijo de Dios, antes no. Dice, los cuales son entregados, engendrados de sangre, perdón, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está lo que decíamos antes de la enseñanza. Un ser humano natural, obviamente, pues nace de manera física, crece, se desarrolla, por ejemplo, con los judíos, que se acostumbraba y se acostumbra ahorita, los llevan a su sinagoga, que es su centro de enseñanza, su iglesia en su religión judía, y les enseñan hasta los 12 años. Hasta los 12 años ya ahí hacen una ceremonia para darles un estatus
de hombre, de ser humano racional. Ajá. Y cuando les hacen eso, Jesús pasó ese mismo proceso, ¿eh? Después de eso, ya les enseñan más cosas que son casi de adulto o de un adulto. Lo están preparando para su vida como ser humano. Una vida espiritual, nosotros somos igual. Tenemos que pasar un proceso de enseñanza y crecer. Dice la Biblia que cuando Jesús, antes de empezar su ministerio en el año 30 de su vida, antes de eso él tomó clases, creció en sabiduría y en entendimiento. ¿Cómo obtienes eso si no estudias, verdad? Entonces él estudió. Después se hizo maestro y les daba clase a los de la sinagoga. Y la gente se sorprendía y se maravillaba y otros se rasgaban las vestiduras. ¿Cómo es posible? El hijo de un carpintero. ¿Tú qué crees que te crees que trabajaba, perdón, Jesús? También era carpintero, también trabajaba, ¿no? Dios escogió todo para él, Dios escogió a su madre. Sí, sí, sí. Dios, el judío esperaba, el judío clásico esperaba que viniera como un rey, porque así lo describe el Antiguo Testamento. Entonces, muchos de ellos no lo reconocieron ni hasta hoy día lo reconocen, a menos que sean judíos mesiánicos que ya creen que vino ya el Mesaya, Yeshua Samashaya, Jesús el Mesías, en hebreo, eh, y algunos lo siguen esperando y se van a confundir cuando venga el anticristo, que es la imitación del Cristo, el anticristo. Se van a confundir. Ellos querían un Salvador humano, carnal, terrenal, pero Jesús vino a dar vida en abundancia espiritual, porque lo espiritual es lo que primero es e influye en lo carnal. Entonces Jesús, Dios se fue a la raíz. Dios vino a trabajar en la raíz del ser humano, que es el espíritu, para que se manifieste después. Si tú llevas una buena vida espiritual, se va a manifestar físicamente, que es el estuche, y se va a manifestar en tu mente, que es tu alma. Entonces Dios trabaja en tu espíritu. Dios vivifica tu espíritu. Dice, a los que nos acercamos a Dios de manera real y nos hacemos y nos ha hecho realmente restituidos de manera cercana, sin intermediarios para ser no solo creación, sino también sus hijos y aún sus amigos en Juan 15:15. Vamos a seguir todavía, no, todavía no. Vamos a seguir todavía, perdón, con este verso. Y dice entonces, más a todos los que le recibieron, recibirle ya sabemos que es vivir conforme a lo que él, yo recibo y acepto todo lo que viene de parte de Dios, que es la palabra de Dios. Yo la hago mía, la hago para mí. Yo se la tengo que manifestar en vida. Dice, recibieron su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, así como mandó Dios a Jesús, perdona, a sí, al profeta anterior, ay, perdón, al profeta anterior para que hablara y abriera el camino, el paso. Así es la gente que te predica de Dios. Dios nos manda abrir el camino en el corazón del ser humano, le empiezas a predicar. Por eso dice la palabra que uno siembra, luego otros riegan, te siguen hablando de la palabra de Dios y otros cosechan.
Otros ya te llevan a los pies de Cristo, por eso estamos aquí, ¿verdad? Alguien nos invitó y nos trajo a los pies de Cristo. Hay algo que en la Biblia lo dice de otra manera, que otros la riegan, ¿no? Que son, que son malos testimonios, ¿no? A veces la gente que nos predica no es la más am, adecuada porque está haciendo las cosas mal. Sin embargo, lleva la palabra de Dios y Dios puede que a veces los respalde. Por eso dice, escudriñarlo todo, es decir, revisa todo, retén lo que es bueno y rechaza lo que es malo. Cuando nosotros encontramos que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta y que es para nuestro beneficio, tenemos que escucharlo todo. Cuando nos llamen la atención o cuando nos digan qué bien lo hiciste. Vamos a Juan 15:15. Juan 15:15, ya terminamos. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, ¿me pueden ayudar todos aquí, por favor, a leer? Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. ¿De qué manera Dios nos reveló todo lo que el Padre tiene en sus planes para reunir otra vez al ser humano hacia Él por medio de la palabra de Dios? Por eso mandó a varios profetas. Ahorita ya no manda profetas como antes, porque ya no hay algo nuevo que decir, solamente va a repetir lo que ya está escrito. Lo mismo es el apóstol. Ya no hay apóstoles nuevos, como en el Antiguo Testamento, solamente fueron 12 y nada más. Ahorita hay otros que se llaman apóstoles, pero porque lo que tienen que decir es lo mismo que está en las enseñanzas, que ya tienen más experiencia y le enseñan a otras personas para que sean pastores. Ellos los tienen que enseñar, esa es su tarea. Tienen que apostolar, practicar el apostolado. Apostolar es enseñarle a la gente a seguir a Dios y a servirle. ¿Ah? No es que se han dado casos, no solamente es para tener más gente y ya tengo más lugares, más espacios, más iglesias, más esto, más no. Eso es secundario porque eso no te toca a ti, el crecimiento lo da Dios. Dios es quien convence, quien hace crecer a una iglesia, a una congregación. Por él empieza desde el corazón de los pastores y conforme van creciendo, todo lo demás va cambiando también, ¿no? Entonces, cuando aquí dice, en Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos. Un siervo es un empleado, ¿cierto? Un siervo es alguien que obedece o acata una orden de alguien superior. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Generalmente, si tú estás en una empresa, pues no le vas a pedir opinión casi siempre al siervo, ¿verdad? Tú solamente haces o le dices, haz esto y haz aquello, o no hagas esto, o hasta aquí. Tú le das una orden, dice, pero os he llamado amigos. Un amigo es el segundo círculo cercano que tiene el ser humano. El primero es tu familia. Ajá. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y nada más es uno, ¿eh? No es Kermés. Y son tus hijos, es tu primer círculo de influencia. Si no te has casado, pues a lo mejor tu papá, tu mamá y tus hermanos. Hasta ahí. No, pues es que vivo con mis abuelos, pues nada más tus abuelos. O con quien estás viviendo, es tu primer círculo. El de más confianza. Quien también más te puede herir, pero también es el de más confianza, con quien más te puede sacar adelante. El segundo círculo más cercano son los amigos cercanos, pero hablo de cercanos. En los amigos se hacen como tres, cuatro comparaciones. El amigo más cercano es el que le cuentas tus cosas íntimas, más profundas. Ay, perdón, es que mi mamá, es que mi papá me hizo o hice esto, tal cual cosa, ¿no? Ya te sapé y te dice, no, pues esto está mal o esto está bien, o te sugiero que hagas esto, ¿no? El segundo amigo que no es tan íntimo, a lo mejor es alguien que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ah, bien, ah, qué bueno, adiós, sale, bye.
Es tu segundo círculo de amigos. El tercero es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues te lo encuentras en el trabajo, en la calle, es el vecino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y ahí nos vemos, ¿no? Hasta ahí. No hay tanta afinidad, no hay tanta comunión. Pero Dios nos hizo tan cercanos que nos revela todo por medio de la palabra. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios, así como nosotros la conocemos y la tenemos, no la conocen los ángeles? Ah, no la conocen los ángeles, ¿eh? Los ángeles, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros exponemos su conocimiento y su sabiduría, ellos están atentos para ver qué es lo que Dios a nosotros nos reveló. Ahorita fuimos creados poco menor, poco menor a los ángeles. Nos retiene este cuerpo físico. Cuando Dios nos cambie y nos lleve a su presencia, vamos a ser mayores a los ángeles. Imagínate cómo son los ángeles que describe la Biblia, nosotros vamos a ser superiores a ellos. Y vamos a gobernar. ¿Y cómo vas a gobernar si no conoces la palabra de Dios? No puedes ni con tu casa. Y ya quieres que Dios te dé un planeta a gobernar, por así decirlo, ¿no? Y es un requisito que viene en Romanos, que se necesita para ser un pastor, un servidor en la iglesia, un diácono, estudiar la palabra. No hay más y no hay otra cosa. Dice, pero soy llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, es decir, lo que yo tengo en mi confianza de mi primer círculo, que es mi padre, mi familia, mi familiar directo de sangre, bueno, de espíritu en ellos, ¿verdad? Dice, yo se lo doy a mi primer círculo cercano de amistad. Son mis amigos. Y dice, eso yo se los doy a conocer. ¿De qué manera? Por medio de la palabra de Dios. Y en otros versos que ya no vamos a tocar el día de hoy, pero dice la palabra que si nosotros fuimos llamados y hechos hijos de Dios, nos convertimos en automático en el primer círculo cercano de Dios, en coinonía. Depende de nosotros qué tanto nos alejemos o nos acerquemos de Dios. Eso ya depende de nosotros. Jesús, Dios ya hizo su obra redentora por medio de Jesús, permitió que muriera con un propósito y un fin. Se fue Jesús, dejó al Espíritu Santo y dejó su palabra como guía, como lumbrera a mi camino. Dice que así mismo es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo Jesús está con nosotros. Porque ¿quién es el verbo? Jesús. Pues Jesús sigue con nosotros por medio de la palabra de Dios. Tenemos su verbo. Hay que ser verbos, buenos verbos, no malos verbos, no. ¿Verdad? Entonces hay que reclamar esas bendiciones que tenemos de Dios, practicando, procurando practicar. Dios, es que yo no sé nada. Todos empezamos así, yo no sé nada. Dice la palabra de Dios, es que a mí no se me da el entender o conocer la palabra de Dios. Ya para terminar, dice que aquel que le falte sabiduría, pídala y Dios la va a dar en abundancia, en abundancia. Lo vemos con Pedro. No sabía ni leer ni escribir. ¿Alguien aquí sabe leer y escribir? Pues ya la tenemos de gane, ¿no? Ya la tenemos de gane. Así es. Y hacer cuentas, Anal. Aparte, se la ganas, brother. Todavía no se desarrollaron las matemáticas como hasta hoy. Las tablas se te olvidan. Con que no se te olvide la palabra, todo está bien, brother. Bien, pues vamos a orar entonces para terminar. Y vamos a pedirle cada quien, si gusta, en su mente, pedirle a Dios en su alma, a Dios para que Dios te dé aquello que necesitas, aquello que te hace falta. A lo mejor más entrega a Dios, a lo mejor más cercanía a su palabra, a lo mejor más santidad, o a lo mejor más enseñanza. Quizá Dios ya te capacitó y ya puedes dar enseñanzas hasta cierto punto, cierto nivel, o a lo mejor puedes ser un auxiliar de, o te puedes acercar con alguien, sabes que yo quiero recibir a la gente, ¿verdad?
por ejemplo, o hacer algo, participar en la alabanza, le puedes decir a los hermanos, ¿saben qué? Yo quiero cantar. Yo sé tocar un instrumento, pues tócale al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias por tu bendición, de habernos hechos hijos de Dios, de hacernos aún tus amigos, Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y en tu misericordia vivimos, vivimos en tu gracia, Señor. Tu gracia sabemos que es un regalo, es un don que no merecemos, pero sin embargo a ti te plació dárnoslo por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados como iglesia, como congregación, como hijo, como padre, como madre, como hermana, como hermano, Señor. Te pido perdón por ser un mal ejemplo, Padre, y te pido, Señor, que también en tu misericordia, pues tú me hagas cada vez más santo, que tú me lleves a una plenitud, Señor, de santidad y de beneficios, Señor, que tú das, no solamente en el estatus de hijo, sino de amigo cercano a ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos revelas por medio de tu palabra y no hay mayor revelación que el conocerte, Señor, que tú eres Dios, que tú eres bueno y que toda revelación que debemos esperar solamente proviene de la palabra de Dios. No hay extra revelaciones, Señor, porque tu palabra está sellada, está cerrada. Y queremos que todo ello que se revela en nuestra vida, en nuestro corazón, para hacer lo que tenemos que hacer y vivir como tenemos que vivir, Señor. Queremos ser parte activa de tu iglesia, de tu congregación, Dios. Y quiero serlo primero en mi casa, porque en mi casa también soy obrero, también soy pastor, si soy esposo, o soy un siervo tuyo, Señor, si soy hijo o hija. De ti, Señor, lo quiero hacer primero en mi casa, en mi hogar, Padre, porque es del primer lugar en el que me vas a pedir cuentas, Padre Santo. Te agradezco, Padre, por la oportunidad del día de hoy de arrepentirme y de acercarme a tus pies, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me ayudes a acercarme a ti, te pido que me hagas leer más tu palabra y que me ayudes a ponerla en práctica, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues si gustan.